Saludos a todos mis estimados. Bueno, en esta hermosa tarde de invierno, frío invierno italiano, y a raíz de los comentarios que hubo del video anterior, bueno, hablábamos un poco de cuál debería ser la posición de los cristianos a mi manera de ver, y bueno, a la luz de la Escritura, de cuál debería ser la posición de los cristianos en el conflicto palestino-israelí. Los cristianos no tenemos una posición en ninguno de los dos bandos, pero los comentarios quizás me hicieron reflexionar un poco de qué debemos comprender los cristianos, porque los comentarios a veces un poco desobligantes, a veces con bastante desconocimiento, a mi manera de ver, ¿no? Y bueno, hoy quiero compartir un poco acerca de cuáles son realmente las diferencias entre judaísmo y cristianismo, porque creo que ahí radica esencialmente todo. Tengo que entender un poco el contexto, empieza por entender las diferencias entre judaísmo y cristianismo. Creo que ahí realmente radica todo. Creo que el problema esencial sucede a todos los que inician el cristianismo y tienen algún tiempo transitando en el Evangelio, es que cuando leen la Biblia no se dan cuenta que hay un gran contenido judaico en las Escrituras. Y de manera mecánica trasladamos unas costumbres, unas creencias y unas prácticas, las trasladamos al cristianismo, y no nos damos cuenta de lo que realmente ha pasado en el tiempo y de la trascendencia de la aparición de un personaje que marcó a la humanidad entera y pues la historia del hombre en dos, que fue Cristo. Entonces, al leer las Escrituras, como decía, nosotros no nos damos cuenta de la gran carga de judaísmo que hay. Por eso hay que partir desde el principio. La primera cosa que hay que entender es que la Biblia está dividida en dos grandes bloques, como todos lo sabemos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Así que, bien, entonces iniciamos por entender la diferencia en cómo está escrita, cómo está conformada la Biblia. Y está conformada pues en dos grandes bloques, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En este caso, la palabra testamento significa alianza, funciona como lo que nosotros realmente conocemos como testamento en la práctica, en lo que conocemos a diario. Y sabemos que el testamento se hace efectivo con la muerte de la persona pues que lo escribe, por decirlo, que expresa su voluntad a través de ese testamento. En este caso, el testamento, el antiguo, tuvo un cumplimiento con la muerte de Cristo. Es decir, ahí culmina esa antigua alianza que Dios tuvo con un pueblo que se llamó Israel. Y comienza pues el nuevo pacto, el nuevo testamento, la nueva alianza que pues comienza con la muerte de Cristo, como decíamos, su ascensión. Entonces decíamos pues que hay una gran carga de costumbres, de creencias que son de una religión diferente que se llama judaísmo, a una nueva religión que se llama cristianismo. Esa es una diferencia notoria. ¿Cuál es lo que realmente pues hace la diferencia palpable y notable entre esas dos? Es que hay una figura central, un personaje trascendental que es Dios mismo hecho carne, manifestado por otra vez. Entonces, este personaje central es Cristo. El judaísmo no acepta a Cristo como el Mesías. Todavía ellos están esperando al Mesías. Eso hace una diferencia notoria en prácticas, culturas y creencias. Además, cuando leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que los primeros cristianos comenzaron a tener prácticas judaicas que, bueno, poco a poco fueron
fueron dejándolas aparte. El primer concilio que los cristianos tuvieron, el concilio de Jerusalén, pues trató de resolver algunas de esas nuevas prácticas que aparecían de los nuevos cristianos. Entonces, esa discusión entre si debían tener prácticas judías o no. Usted ve a los primeros cristianos que dice, iban al templo a orar. El templo pues no se refería a las iglesias como el templo que nosotros conocemos ahora en la actualidad, sino al templo de la ciudad de Jerusalén. Así que bueno, esas son diferencias notorias. No sé, y pues sucede mucho que muchas personas añoran el pacto antiguo. Y la Biblia dice que algo que es antiguo está condenado a desaparecer. El pacto antiguo incluso tenía prácticas y costumbres que hoy pues, no tienen validez alguna. Por dar este ejemplo sencillo, muchas personas quieren hoy cantar en hebreo, por ejemplo. Quieren ir al muro de las lamentaciones y meter las peticiones y parece para ellos que eso es algo que, bueno, ese es el idioma que Cristo hablaba o ese es el idioma de la religión naciente. No. Vamos a poner las cosas en orden. La Biblia dice con relación al cántico de Israel, por ejemplo, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En el nuevo pacto, en la nueva religión, Dios no está en ningún lugar. Dios está en todas partes y Dios está precisamente en un templo diferente que se llama el corazón. Eso hace realmente que las diferencias sean notorias y trascendentales con relación a la antigua religión, a la religión judaica, al antiguo pacto. El antiguo pacto tenía que expresarse la expiación de los pecados a través del sacrificio de un cordero, o sea, de un animal inocente por un culpable. Tenía que hacerse una vez al año. Cristo, en la cruz del Calvario, en su muerte, expió los pecados de todos los hombres, es decir, los llevó a la cruz, permitió que el hombre a través de un simple hecho de creer pudieran ser perdonados sus pecados. Eso hace notoria y grande la diferencia. No necesitas buscar un intermediario para que pueda interceder por ti. Dios mismo te puede escuchar ahora, solamente si tú dispones tu corazón a establecer una conversación que se llama oración. Esas diferencias se hacen notorias, entre el judaísmo, entre el antiguo pacto y el nuevo. Ahora, otra diferencia que la hace notoria es que el antiguo pacto estaba la ley. Y la ley te obligaba a hacer las cosas. Era pues una ley perfecta que demostraba la imperfección de los hombres. En este periodo, en este nuevo pacto, existe la gracia. Dios sabe que este evangelio lo necesitan personas imperfectas. Y dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que, entendiendo pues estas diferencias, podemos comprender que lo que hoy los cristianos tenemos, es mucho más grande que lo que los antiguos tenían. No añoremos entonces lo que los antiguos tenían. Seamos felices con lo que tenemos hoy.